wow, ya le dieron like, ya compartieron el programa, ya se suscribieron al canal, no solamente al del Gocho, elgocho.com, en todas las redes, está en Twitter, está en YouTube y el nuestro, políticamente hablando, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ya le dieron like, ya compartieron, ya se suscribieron. Ayúdennos a poder seguir creando contenido. Le voy a dar y voy a pedir disculpas por el martes pasado porque la verdad que se nos hizo imposible. Pero nosotros somos más fuertes que el odio y una vez más comparto esta plataforma con una persona a la cual respeto y quiero muchísimo y le agradezco que todos los martes esté con nosotros para ver qué es lo que está pasando a su manera y como él cree que deben pasar las cosas, que tiene un atino muy bueno para nosotros. Al Gocho. Hola Gocho, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Políticamente Hablando una vez más. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctora. Un saludo a su distinguida audiencia. Esta es una semana bien interesante y bien movida, tanto para la jugada venezolana como la jugada planetaria, sobre todo porque luego del infame evento del sábado, que un imbécil comunista loco y estúpido que pretende cambiar el deseo de más de 77 millones de personas de acuerdo a la visión de sus tripas. Gracias a Dios que falló. Pero lo triste es que haya tanta gente en los medios alineándose con el perpetrador. Y eso es triste. Por otro lado, la jugada iraní los llevan agarrados de un gancho porque el Catire, después de haberles hecho suficiente daño en su fuerza aérea, la armada y el grueso del liderazgo, más los equipos de los lanzadores de misiles, les trancó el estrecho y los tiene pasando aceite y ahora están reventados los iraníes y los chinos. Entonces eso pinta muy bien para la visión del presidente con respecto a lo que es el gran continente americano, porque de eso se trata MAGA. Make America Great Again, es hacer grande todo el continente. Y ahí estamos metidos los venezolanos, gracias a Dios. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué tú crees que insisten en eliminar al presidente Trump? ¿Por qué insisten en eliminar al presidente Trump? ¿Por qué tú crees? Porque lamentablemente para los comunistas y para los globalistas europeos y para los trogloditas chinos, el tipo que le puso el cascabel al gato fue Trump y les arrechera, porque ellos se podían entender y arreglar y hacer cositas, pero este hombre agarró y le dijo: no señor, la jugada es primero mi país, segundo mi continente y después los que vengan. ¿Y qué pasa? Que en medio de ese juego, bueno, usted ve que todas las naciones del continente que se han ido alineando con el presidente Trump les está yendo bien. Los que asumieron a batirse un champú globalista, no los veo tan bien. Fíjense que ahí está Canadá. Canadá está para el perro. Este tipo se está planteando una cantidad de estupideces, pero la economía canadiense no va como a ellos les gustaba ir, que era subsidiado por los americanos. Ahora tienen que meterse la mano al drill. Los otros países, por ejemplo, en Brasil también lo tienen pasando aceite porque dijeron: es que usted está encuadrado con los chinos, bueno, cuádrense allá, pero aquí me pagan aranceles. Entonces, esa otra gran economía del continente, que era Brasil, también quedó aburrida. Y los otros, que eran muy importantes para cubrir el cono sur, que era Chile y Argentina, están totalmente alineados
Y fíjese que el presidente Trump agarró y le mandó un portaaviones a hacer ejercicios con la Armada Argentina en la cercanía de las Malvinas, y le está haciendo carantoñas a Milei diciendo, bueno, yo creo que las Islas Malvinas deberían regresarle a los argentinos, una cosita así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el señor Trump? Dice, no, este continente es para nosotros. Y fíjese que el buen alineamiento de Milei le está dando esos frutos. Por eso cuando yo veo que el liderazgo venezolano no se cuadra completamente con el catire, yo digo, bueno, pero ¿y están esperando qué? ¿Qué creen que los va a ayudar? Nos van a ayudar los quebrados españoles, nos van a ayudar los quebrados franceses, nos van a ayudar los quebrados alemanes, los ingleses. Entonces uno dice, ¿para dónde están jugando? ¿Y por qué lo digo? Fíjese que a mí me da, déjeme buscarle un adjetivo no tan pasado, a mí me da rechera que después de que le hacen el atentado, pero al ratito salió la huérfana a publicar un tuit como que, ay, quisieron joder a mi compinche, y salió Claudia la chimba también. Y eso es una jugada de la inteligencia cubana de manual, para que sepa. Pero además de eso, el tema es que tristemente la señora Machado no ha dicho nada en su cuenta personal de Twitter. Apenas sacó un comunicado peorro de la oficina de los bachilleres. ¿Pero qué te pasa? O sea, fíjese esto. Cuando la señora Machado la secuestró Diosdado el 9 de enero del año 25, que la tenían lista para merendarla, a los 5 minutos salió María Elvira Salazar, a los 20 minutos salió Rick Scott en sus cuentas personales y a las 2 horas salió Trump a jugársela. Y la señora Machado con eso le responde al tipo que te salvó el cuero, con eso le responde al tipo que sacó a tu mamá, con eso le responde al tipo que te sacó de Venezuela para que recibieras el premio Nobel, con eso le responde al tipo que te llevó a la Casa Blanca y te está reconociendo el liderazgo, y tú le vas a pagar con una respuesta de un comunicado mal escrito por la oficina de los bachilleres. Coño, vale, no se puede ser más loser. Pero además de eso, quizás el único que salió a dar una respuesta pertinente fue el señor Enrique Márquez. Tarde, pero por lo menos salió desde su cuenta personal a asumir una posición en agradecimiento a los tipos que lo sacaron de la cárcel. ¿Entiendes? Pero es que en Venezuela tienes un poco de candidatos, hay como 10 candidatos. Está el candidato a la rata de Leopoldo, está la rata de Capriles, está Tequeño Crudo, hay un coñazo de candidatos. Y esos tipos no se les ocurrió escribir nada. Y es que acaso Tequeño Crudo está en la calle, ¿por qué? Porque es chévere. Esos carajos le deben todo, le deben la libertad a Trump. Y por lo menos el señor Márquez salió a hablar, pero la señora Machado no lo ha hecho. Pero ella sí va de Piers Morgan a decir que ella quiere rápidamente que le den un calendario electoral. Entonces, si usted me pone a mí en las botas de Trump, yo le digo, bueno, así como tú no eres capaz de marcar nada, pues yo te dejo esperando, amiguita. Y la otra, y la última. Ahí sale el payaso de Jimmy Kimmel a burlarse de la primera dama, que la señora parece una viuda llorona, 2 días antes del atentado. Y yo lo que digo es, ¿y la señora Machado no es una dama? ¿Por qué no sale a caerle a coñazo a ese carajo que se mete con la primera dama? No se lo viven hablando del empoderamiento de las mujeres, del cuento de la femenina, que no sé qué. ¿Dónde están las palabras de solidaridad con la primera dama? Pero es que si no la tuvo con el presidente Trump, ¿qué puedes esperar tú para la primera dama? Es que el problema es que yo veo, y me da tanta pena decir esto, yo veo tan desfasada y fuera de orden a María Corina Machado. La veo tan desfasada, ¿por qué? Por eso que tú acabas de decir. No sé cuántos planes tienen para Venezuela, pero queremos elecciones.
Y esto es a la venezolana. Pero vale, ¿por qué no te pones de acuerdo? ¿Por qué no te alineas? Inclusive quiero comentarte que estaba dando en una conferencia en España hablando de lo que el futuro de Venezuela y proponiéndole a los españoles inversiones. ¿Y pero ¿y qué estaba, quién estaba allí? Leopoldo López, Antonio Ledesma. Por favor, ¿hasta cuándo esta señora se rodea de pecuecas? ¿Hasta cuándo esta señora no le hace caso al pueblo? ¿Hasta cuándo la gente no se da cuenta de las personas que rodean a María Corina Machado? Y no me quiero que nadie me escriba diciéndome que la están engañando, porque ella ni es boba ni es caída de la mata. Entonces, ¿por qué se pierde todo este esfuerzo? Pero sobre todo, Gocho, ¿cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos no mire a otra cantidad de personas, a otra cantidad de patriotas que le están pidiendo por todos los medios, por favor, danos 10 minutos y déjanos mostrarte el plan que nosotros tenemos? Que no tenemos ninguna ambición para nada, lo que queremos es salir de esto. Y te estoy hablando de prisiones, y te estoy hablando de salud, y te estoy hablando de infraestructura, te estoy hablando de petróleo, de educación, de seguridad. Porque la gente dice que ella tiene el 90% de la popularidad y que si las elecciones son hoy, ella ganaría. Pero es que las elecciones no son hoy. Pero tenemos que tener un plan. ¿Cuál es el plan? Elecciones otra vez. Entonces, tú dime. Bueno, casualmente, insisto, el problema que yo veo es que no tenemos el ojo en la pelota. Y yo le voy a decir una cosa. El catire no olvida y no recoge pasajeros. Y eso que no hayan, ¿cómo es posible que salga un escrito casi 48 horas después del evento? Cuando el mismo Trump, por ella, a título personal, se la jugó, que era presidente electo, ni siquiera era presidente en ejercicio. Y ella se salva porque los republicanos juegan, porque los demócratas no partieron una lanza ni una vela por ella. Entonces, que después de este atentado, hay gente que me escribió a mí, bueno, pero es que ella tiene su teléfono y lo llamó, perdóname, esto es política. Una cosa es la llamada personal, que probablemente no le llegue, porque no se la va a atender, porque en medio de ese chicharrón yo no atiendo llamadas. Y otra cosa es que yo quiero ver tu solidaridad. Hasta la rata de Pedro Sánchez agarró y escribió un mensaje. Hasta la rata de Pedro Sánchez. ¿Entiendes? Pero yo te pregunto, entonces, yo te voy a atajar aquí, porque esto es algo que hay que atender y te están saludando por el chat de Políticamente Hablando a través de YouTube, el señor Luis González. Saludos, amigo Gocho, desde Venezuela. Señor González, complacido. Te voy a agarrar, te voy a atajar aquí. No la critiquemos. Yo quiero que tú me digas por qué. ¿Por qué ella tiene esa conducta? Porque es que ella no es una agarrada al lazo. Ella es una mujer que tiene 27 años luchando. La vimos alrededor, a lo largo de su vida política, en eventos extraordinarios. Le cayeron al golpe, le rompieron la nariz, le dijo ladrón a Chávez. O sea, ha denunciado. ¿Por qué tiene esta actitud contra el presidente Trump? ¿Por qué esta equivocación tras equivocación? ¿Y por qué creerse la última frescolita del desierto? A ver, explícame. Bueno, a ver, esa respuesta particular no se la puedo dar porque yo tiré los caracoles esta mañana y no me dijeron nada, porque yo no tengo posiciones de adivino. Pero mi apreciación de los eventos, ¿qué es lo que yo veo? Caramba, es triste ver por ejemplo, el alineamiento con el PP en España. Eso es una cuerda de loser. Esos son tan perdedores que no han sido capaces de soplarse a Sánchez, a pesar de haberle ganado la elección. Entonces, ¿qué haces tú? Pero fíjense, fueron a un evento que la presenta Felipe González, que el que paga la cuenta es López,
y esa actitud de niño rebelde sin corbata, porque era el que estaba pagando la cuenta. Pero uno dice, ¿usted vio quién eran los patrocinantes? Una empresa de energía eólica española. Ay, ¿qué creen estos linces españoles? Que van a meterle 3 lochas al Bolsa de López para la señora Machado. ¿Y qué? En Venezuela vamos a cambiar las termoeléctricas, las hidroeléctricas para meter el fracaso español de los molinos. Así es. Eso es lo que nos quieren meter. Es que creen que nosotros no sabemos leer, que uno es idiota. ¿Creen que ¿Tú crees que Donald Trump va a dejar que esa corporación eléctrica española se le cuele por encima de las corporaciones americanas? Como dicen, over my dead body, por encima de mi cadáver. Así es. Entonces, cuando tú crees que vas a hacer negocio con, o sea, esos tipos de los molinos de viento, bueno, esos eran unos linces en España, pero en el contexto americano, son unos pobres lavaperros. Entonces, ¿qué haces tú reunido con lavaperros, vale? Cuando el negocio tuyo, ¿de hace cuánto tendrías que estar en Houston, haciendo negocio en Houston? Fuiste al CERAWeek, sí, pero de ahí, ¿qué salió? ¿Qué sustancia salió? Pero más allá de eso, si usted no tiene hoy un calendario electoral, bueno, tienes que construir una propuesta. Dedíquese a construir propuestas y a vender propuestas de tiempo. Es más, fíjese esta. Y como dicen en mi tierra, alábate, pato, que luego te mato. Yo, en diferentes medios y entrevistas, fui un fastidioso pidiendo que en Venezuela tenemos que ir antes de la elección presidencial a una elección de Congreso. Y no una elección de Asamblea Nacional, sino de un Congreso bicameral. Y créame que en perfecto francés, jodí, hasta que la señora en el Senado español dijo que la elección del Congreso tiene que ser bicameral. Bueno, Machete ya lo propuso y ahora lo que tiene que hacer todo el esfuerzo para que con los americanos, que son los que están mandando en Venezuela, implementar un proceso electoral para esa vaina antes de elegir presidente, porque nadie duda que ella es la presidenta. Ese no es el problema. El problema es que usted la va a elegir a ella y con qué va a gobernar. ¿Va a gobernar a punta de decreto? ¿O es que usted cree que va a gobernar con la asamblea del huérfano y con los enchufados que están ahí, con los alacranes? ¿Cómo cree que va a gobernar? Entonces, su prioridad es que en un país, para que haya separación de poderes, tienes que tener el poder ejecutivo, que es ella, eso no está en duda. El problema es que no tienes Congreso y no tienes proporcionalidad de la representación del país y debes buscar elegir senadores. Aprovecha que en la Constitución no existe y móntate en una elección de Congreso bicameral, aprovechando que tienes a Donald Trump que dice, haga esto y los tipos hacen caso. Pero esa es una. Y así por el estilo debería estar haciendo infinitas propuestas hasta que le llegue el cronograma electoral. Pero si tu única propuesta es chillar por el cronograma electoral, te vas a diluir en el tiempo y a la vuelta de 3 meses te vas a diluir. ¿Por qué? Porque la huérfana va a empezar a recibir plata. Fíjate que la cuenta de hoy dice JP Morgan que el gobierno va a recibir $2.500 millones de la venta de petróleo de marzo, y esa plata la va a administrar la huérfana, que va a tener la supervisión de Deloitte & Touche y de otra corporación con la revisión del Departamento del Tesoro, pero quien va a cortar el bacalao es la huérfana. Entonces, la única forma de tú enfrentar a la huérfana que tiene la plata, que tiene el poder y que está mandando, es haciendo propuestas. Pero no, insisto, no puede ser que la única propuesta sea el calendario electoral. Discúlpeme, pero qué ladilla. Fíjate, te voy a decir otra cosa interesante, porque ella propone el calendario. Tú dices que si las elecciones ahora fueran hoy, ella ganaría, pero es que Delcy Rodríguez no le hace caso ni a la madre de los plátanos. Sale del país y entra del país y no le pide permiso a la Asamblea Nacional. Se diluye, se pierde y aparece en Colombia y en Cuba las medicinas, las 71 toneladas.
Delcy Rodríguez está en campaña, estuvo en Granadina. Está en campaña, pero lo peor de eso, que Diosdado Cabello también. ¿Cómo tú, y esto es una pregunta que yo te quiero hacer, porque es que yo trato de conseguirle salidas de respuesta a esto y de verdad no se lo consigo? ¿Cómo es posible que los americanos se hayan encontrado, le hayan dado la mano a Diosdado Cabello, que es un criminal, que es un narcotraficante, que está solicitado con una recompensa de 25 millones de dólares en este país, que tiene, es parte del el proceso penal que lleva, que está llevando contra Maduro y Cilia, pero falta Diosdado, falta el hijo y falta el militar, que ahorita no me acuerdo de su nombre. Entonces, ¿tú no crees que se le está empastelando esto a los americanos? ¿O es que yo tengo esa visión de empastelamiento porque lo que veo es un reciclaje de malandros? Salen unos malandros y entran otros malandros. Bueno, fíjese. Primero, yo creo que no se le está empastelando. Yo creo que la cosa le está yendo mejor de lo que ellos creían. Muy bien, explícame. Fíjese, con una sola operación militar, donde pelaron como a 200 tipos, porque están reconocidos 32 cubanos, pero la leyenda urbana dice que son como 80. Y se pelaron como 100 venezolanos. O sea que ahí hay como 200, pero con 200 cadáveres, los americanos tomaron el control de Venezuela y estos tipos con lo que llaman un deterrence, con una persuasión positiva, estos tipos dijeron, nos dejan aquí y nosotros hacemos caso. ¿Ok? Y los tipos están haciendo la tarea. ¿Qué pasó? Bueno, estos carajos aprovecharon la ventajita que le dieron con la medicina y se la robaron. Pero, ¿usted cree que eso no los van a chequear? No los van a revisar. A eso los van a abrochar. Punto 1. Punto 2. El señor John Barrett, ¿usted cree que al señor John Barrett le quita el sueño 71 toneladas de medicinas que no llegaron a Venezuela? No le quita el sueño, porque la culpa es de la huérfana, no de los americanos. Los americanos cumplieron con llevar los medicamentos y entregarlos. Si no llegaron a buen término, es culpa de la huérfana. Pero sigo, voy más allá. El gran coco del proceso de estabilización es la plata, es producir energía. Y ahí es donde están disparando los americanos, y ahí es donde están haciendo todo el esfuerzo. Y si nosotros no entendemos esa parte, bueno, triste por nosotros, pero el problema es que en Venezuela lo primero es la política y después es la economía y la plata. Y en el mundo real, primero la plata, primero los negocios y después vemos qué política hacemos para cuadrar los negocios. Entonces, nosotros tenemos el juego desvirtuado. ¿Por qué? Porque los americanos están pensando para 22 millones de venezolanos que están en Venezuela y 9 millones de desterrados. Eso sí están apuntando por DES. Entonces, ¿qué pasa? No, el mundo político venezolano es un colectivo de 2.000 personas. Y cuando digo 2.000 personas son los que hacemos política fuera, que por lo menos vemos y opinamos, los que hacen política en Venezuela y los que hacen política a nivel estatal y local. Pero todo ese mundo son 2.000 personas, pitos y flautas. En cambio, los americanos están pensando en 30 millones de venezolanos. ¿Y qué pasó? Se robaron los 70 toneladas de medicamentos. No te preocupes, en pelea larga y esquite, rata. Yo después te agarro. Pero lo importante es que en Venezuela haya inversión para generar electricidad. ¿Por qué? Porque si no hay electricidad no se puede bombear petróleo. Si no se bombea petróleo no hay plata. Y si no hay plata no puedes pagar nada. Esa es la verdad. Entonces, ¿usted cree que a los americanos les importa el cronograma electoral? ¿Usted cree que a los americanos les importa el apuro de María Corina, que tiene el 100% de la gente y que nadie duda que es la presidenta y que si hay una elección mañana ya es electa? ¿Usted cree que eso le importa a los americanos? Los americanos les importa es
30 millones de individuos que tienen que tener electricidad, que tienen que recibir agua corrida y que tienen que poder echar gasolina. Y fíjense, a pesar de que en Venezuela hoy el tema de la gasolina se ha corregido, el gran problema hoy en Venezuela es el transporte de carga que no consiguen gasoil. Hoy me escribía un compadre desde Maracaibo diciéndome que para poder echar gasolina a una gandola son 2 horas haciendo cola de espera en una bomba para que te carguen a una gandola. Eso sí es terrible, eso sí es prioritario, eso es más importante que todas las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo político están viéndose el ombligo como si fuera el centro del universo, y los americanos están viendo la película en 1,5 millones de kilómetros cuadrados que es Venezuela. Esa es su prioridad. ¿Y quién le está ejecutando? Póngale que aunque sea al 30% de los objetivos, ¿ok? Pero le están haciendo caso. Solamente con la amenaza creíble. ¿Cuánto le está costando la operación en Venezuela? Peanuts. ¿Cuánto está costando la guerra en Irán? 2.000 millones de dólares diarios cuando estaban bombardeando. ¿Ok? Hoy en día, póngale que estén gastándose 1.000 millones. Todo el movimiento que han hecho para Irán. ¿Ok? Y resulta que en Venezuela, toda la operación desde que comenzó hasta ahorita, llevan como 2.000 millones y se cogieron el país, se cogieron el gobierno y los tipos le hacen caso. Entonces, sáqueme la cuenta. Y eso es lo que, el problema es que en Venezuela creemos que el mundo gira alrededor de Venezuela y nosotros no somos un toche. Nosotros somos una banda de pedigüeños al día de hoy, con un potencial enorme para sacar petróleo, pero no somos nada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos montamos en el carro del futuro, si nosotros no nos montamos en el carro de buscar la libertad, pero alineado con el catire va a lograr sus objetivos y lo va a lograr con la señora Machado o sin ella, con o sin Delcy. Él lo va a resolver con venezolanos. ¿Quiénes van a ser? No sé, pero lo están haciendo. Fíjese, hoy, ¿cuál es la tremenda noticia de ayer? Que Shell manifiesta que están tomando todo un edificio en Oriente para ponerse a sacar petróleo. Pero además sale Chevron y dice, me tienes que cambiar las normas, pero yo voy a sacar petróleo en Venezuela. O sea, hay una cantidad de gente que quiere invertir en Venezuela y todo el mundo entiende que la única garantía es Donald Trump y el Pentágono. Ni Delcy no es garantía de nada y la señora Machado no es garantía de nada. Es la verdad. Ahí la pero ¿cómo puede percibir, pero escúchame, cómo puede percibir el pueblo venezolano hoy y durante los meses que ha pasado este tutelaje? ¿Cómo tú crees que el pueblo venezolano percibe algo adelantado? Por ejemplo, en las áreas más críticas, en el área económica, te cuento, le aprobaron que la OFA le pagara a los abogados a Maduro y a Cilia Flores. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que le den 40 millones a esta gente y no nos dan dinero a nosotros? No nos aumentan, nos estamos muriendo de hambre y viene el 1 de mayo. Entonces, ¿cómo sincronizamos las ganas y lo que está adelantando el gobierno americano bajo el tutelaje y lo que está pasando en la realidad del venezolano de todos los días? Olvídate de los 9 millones que están afuera, que siguen afuera? Me preocupan, pero a mí realmente me quita el sueño los que están adentro, porque sigo viendo cómo se mueren de hambre, cómo no tienen medicina, no hay un Estado que le duela al pueblo. Esta gente se está vistiendo de azul, de rosario, o sea, como que si ellos nunca estuvieron en el desastre y en el arrase de Venezuela. Entonces, ¿cómo coordino todo eso para de nosotros poderle decir esta noche a toda la gente que nos está escuchando y a la gente que está escribiendo en las diferentes pantallas? Oye, vamos, esto va a pasar. Es cuestión de paciencia y de sincronizarse, porque a veces a mí me da la impresión que esta gente, tú dices, yo hago caso, pero ¿realmente hacen caso?
Cuéntame. Bueno, fíjense, hay algo que es bien pertinente. Ok. Si no se hubiesen soplado a Maduro el 3 de enero, hoy estuvieran igual muriéndose de hambre, sin aumento y sin nada, comiéndose un cable y peor. Ese es el primer punto. Segundo, faltan 500 presos por liberar, pero hay un poco de gente que ya está en su casa. Claro que me da rechera que no hayan soltado al capitán Caguaripano y su gente, que no hayan soltado a los policías metropolitanos y su gente. O sea, hay tanta gente que todavía está presa que a mí me da rechera, pero hay un poco de gente que salió. Entonces, las cosas cambiaron. Fíjense. Claro que me molesta que no haya gasoil, pero muchos amigos míos me dicen, bueno, sí, el gasoil es un problema, pero hoy puedes echar gasolina en cualquier bomba del país. Entonces, insisto, que las cosas no se han resuelto como la quisiéramos, sí. Bueno, pero si no, te calaste 27 años de la rata del Sambo de Sabaneta y del bobo de Cúcuta y te vas a rechar porque en 100 días no te han solucionado el problema del catire. No me jodas, ¿qué quieres? ¿Que te coma el tigre? O sea, el problema es que nosotros tenemos una cantidad de gente pidiendo una vaina por la cual no lucharon. Otra, que le van a pagar la defensa a la rata del bobo de Cúcuta. Está bien, pero fíjense, esto es política. Punto 1. Punto 2. El que resolvió el chicharrón fue Trump. Y la prioridad es él. Y como dice el famoso refrán, el que trae el picó y trae los discos pone la música. Si nosotros hubiésemos soplado a la rata de Maduro, entonces nosotros hacemos la vaina como decimos nosotros. Pero si el que nos la resolvió fue Trump, la primera prioridad la tiene él. Segundo, Trump necesita que el juicio de la rata del bobo de Cúcuta tenga todas las garantías de acuerdo al debido proceso para que eso, con la infinidad de cargos que le tienen los fiscales, ese juicio no debe salvarse de todo lo que le van a clavar. Punto 1. Punto 2. No solo está el juicio en Nueva York, es que hay juicio en Miami, hay juicio en Texas. Esa rata tiene como 4 juicios para aburrir. Pero ¿qué pasa? Que Trump tiene que asegurarse ante la opinión pública y el debido proceso americano que esa rata disfrute de sus mejores abogados posibles para que le defiendan la causa, para que después no digan que es que, porque es que lo importante no es el juicio Maduro, lo importante es que en ese juicio hay un montón de testigos que van a decir un montón de verdades bajo juramento. Y en esas verdades van a quedar expuestos el pintado de Chicago y una cantidad de ratas del Partido Demócrata. Pero para que eso tenga contundencia en la opinión pública, no es lo mismo decir, bueno, Maduro declaró tal cosa, pero claro, el carajo estaba jodido porque nadie lo defendía y tenía un defensor matungo. Entonces, en el relato te pueden joder. En cambio, si usted dice, bueno, al bobo de Cúcuta lo defendieron con un abogado de $50 millones y a pesar de eso, el tipo en la declaración y los testigos en la declaración, aquí están todas las pruebas donde está empastelado Obama, Hilaria y un poco de ratas. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, en este juego político es muy importante que los testimonios de ese juicio puedan ser utilizados después contra otro poco de pájaros, a los cuales Trump les quiere ver el hueso. Entonces, por eso es que hay que pagarle la cuenta a esa rata. Insisto, legalmente en Venezuela es inaceptable, pero esto es político. No, no solamente que esto está pasando dentro del territorio de los Estados Unidos. No este juicio no está pasando en Venezuela, pero hemos visto diferentes abogados y la misma gente, porque le duele $40 millones cuando los demás se están muriendo de hambre. Pero es que yo creo que hasta perdiendo es bueno ver a esta rata de Cilia Flores y Maduro presos por los próximos 50 años. Nos han robado 27 años. No solamente nos robó Maduro, nos robó Chávez, Gocho.
Y las hijas de Chávez, 4.500 millones. Es que las cantidades que esta gente ha saltado el erario público, yo quiero reconocer hoy que yo nunca pensé que mi país era tan rico, pero es tan rico que ha mantenido estas ratas durante 27 años, han podido expoliar el erario público y guardarlo en todas partes del mundo. Y ahora son santos niños de Atoche y pobrecitos los están persiguiendo. ¿Y cómo tú ves, qué palabra tú le dirías a estos venezolanos que vimos este fin de semana? Alabando a Diosdado Cabello, entregándoles rosarios, curas dándoles bendiciones, y la rata de Bernabé Gutiérrez, el ladrón de Bernabé Gutiérrez, diciendo que si levantan las sanciones, volveremos a ser un país rico. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, muy sencillo. Lo terrible no es eso. Lo terrible es que hay voceros políticos que tienen aspiraciones a futuro y que no le estén cayendo a coñazos a esos tipos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy la gente está criticando que a este Busaca le pusieron unos rosarios y se vistió de azulito, pero nadie le está diciendo, mira, narcotraficante, ¿de qué hablas tú? Si tú tienes 25 millones de dólares por tu cabeza, si tú tienes un juicio abierto, si hay suficientes pruebas de la duda razonable para enjuiciarte. ¿Qué haces tú hablando, narcotraficante? Ese es el tema. Entonces, o sea, en Venezuela, lamentablemente, la gente pierde el tiempo en cosas accesorias y no en la sustancia. Fíjese que otra de las noticias que sale hoy es que están pidiendo la deportación de un sujeto que se llama Pedro Luis Martín, que es otro de los grandes capos, al punto que dan 10 millones de dólares por el pescuezo de la rata. Y raspan a Miquel de la Corte, pero por ese gusano están dando 5 millones de dólares. ¿Por qué no están señalando a esos bichos que tienen precios sobre su cabeza? Fíjate que por otro lado... ¿Por qué no los entregan? ¿Por qué no los entregan? Bueno, esa es parte, hay una parte del juego político que lo tiene John Ratcliffe, el señor Rubio y el señor Hexet y el presidente Trump y J.D. Vance. Hay información que yo no tengo, pero evidentemente que si no los han terminado de recoger no es porque ganas y gente no le falta. El problema es que es más importante el proceso de la transición sin muertos en Venezuela que se reviente un avispero. ¿Por qué? Porque eso ya lo hicieron los americanos. Los americanos recogieron a todo el gobierno de Saddam Hussein y los recogieron y los mataron. ¿Y qué pasó? Que se consiguieron un país desbaratado sin el corazón burocrático del país, y eso le costó a los americanos 2 trillones de dólares y 10 años botando plata. ¿Y qué es lo que dice Trump? Yo voy a hacer la transición de estos tipos, pero ellos mismos son los que van a desmontar su bomba de tiempo. Ahora, eso toma un tiempo. La otra es que por efecto de la velocidad de las comunicaciones, o sea, a nosotros nos pareciera que a la rata de Maduro tiene 20 años preso. No, eso fue apenas hace 120 días. Eso no hace nada. ¿Entiendes? Entonces, insisto, el problema es que en Venezuela hay una cantidad de gente con unos apuros y resulta que nosotros no ponemos el timing. Nosotros no marcamos el timing del bajo en la orquesta. El bajo suena pum, 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 y el que pone el pum, pum, pum es Trump. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es bailar con ese pum, pum, pum. En vez de creer que nos van a tocar otro. No, es el que tocan ellos. Si tuviéramos dirigentes un poco más aterrizados, porque yo no digo que sean pendejos, pero no son aterrizados, tendrían que estar marchando al ritmo del bombo que le pone Trump. Y en ese momento usted podrá coronar. Pero fíjese, ¿dónde bailaron el ritmo de los aliados? En Túnez. En Túnez fue donde comenzó la primavera árabe. Sí. Y hoy en día tienen un gobierno que va para adelante. Y la transición la hicieron ellos.
con la supervisión de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y ahí va Túnez. En cambio, en Egipto, la transición la hicieron a lo egipcio, porque Obama se los permitió a la hermandad musulmana. ¿Y qué pasó? Que le tocó agarrar a los mismos egipcios y darle un golpe de estado a esas ratas. Y asumió el presidente al-Sisi. Y ese es el que está mandando. Ese es el faraón. ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque por agitados la resolvieron a la egipcia y la cagaron. Y les tocó echar para atrás y traer al Sisi, y ese es el que está mandando. Entonces, insisto, y la última, vamos para Siria. En Siria tenían 50 años de los Assad, ¿ok? 50 años entre el papá y la rata esta. Y llegó el momento en que, cuando se produjo el cambio, quien se tira a esos tipos es al-Yolani, que es un terrorista, criminal, asesino, bueno, todos los epítetos que usted quiera. Pero ¿qué pasó? Al tipo le pusieron un plan, se consiguió tremendo fiador, que es el príncipe Mohammed el Machete, y el príncipe le dijo a Trump, mira, te tengo este peluche aquí. Y el tipo, pero eso es una rata. Le digo, coño, pero el carajo hace caso. Seguro, no, yo soy el fiador. Bueno, Mohamed, si el tipo se mete en pedo, te lo cobra a ti. Póngalo, que el carajo hace caso. Tráigale el plan. ¿Y qué hicieron los americanos? Le dijeron al Yolani, mira, aquí está tu plan. Y el tipo está ejecutando el plan. Ojo, en Siria todavía hay muertes por cuestiones religiosas, o sea, todavía suceden cositas. Pero usted no volvió a leer las masacres en Siria. ¿Por qué? Porque los tipos se alinearon. Y además entendieron que el que se mueve en la foto, Israel va y lo bombardea, por si acaso. Pero entonces, ¿cómo termina, según tus caracoles, la purga que hay en Venezuela con referente al chavismo, al madurismo, al rodriganiato? O sea, ¿cómo termina esta purga? Porque lo vemos que se entregan unos a otros, unos se delatan, el otro también. ¿Cómo termina esto? Porque para mí hay dos mundos, el mundo de Delcy y, o sea, los hijos del secuestrador, y el mundo de Diosdado Cabello con los círculos bolivarianos que los quieren definitivamente desarmar. ¿Cómo termina? ¿Cuál es tu visión? ¿A quién le apuestas? ¿Se autodestruyen y salimos de estas ratas de ambos conjuntos? ¿O uno gana y se enfrenta a lo que se supone sería lo que representaría María Corina Machado, el cambio? Mire, ahí el plan no es lo que digan los venezolanos, ahí el plan es el Pentágono, punto 1. Punto 2. Nadie creía que se fueran a raspar a Miquel. Se lo rasparon. Se lo sacaron. Nadie creía que iban a raspar a Malaquías. Y se lo rasparon. Nadie creía que se iban a raspar a Gavidia. A Gavidia. Nadie creía que se fueran a raspar a Padrino. Ahora lo tienen de capo del narcotráfico en el Ministerio de Agricultura y Tierra, pero no está en el Ministerio de la Defensa. Pero además de eso, lo sacaron del cargo, pero los 15 millones de dólares no se los han quitado y los cargos por tribunales no se los han quitado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En la medida, insisto, en la medida en que estos tipos van desarmando la bomba de relojería, que es el chavismo y el castrismo cubano de 27 años, los americanos sí saben lo que están desarmando. Yo no, pero ellos sí. Ellos sí tienen los papeles, ellos sí tienen la estructura, ellos sí conocen los personajes. Otra cosa, se quitaron a la rata de Tarek, el bolsa de los 67 tatuajes. Ese infeliz criminal ya no es el fiscal. Eso es muy importante. Que el que está ahorita es una perra de Delcy, no importa. Lo interesante es que no está la rata de Tarek. Y en cualquier momento usted verá que el señor John Barrett le dice a la huérfana por el WhatsApp, mira, peluche, voy a recoger al turco llorón de los 67 tatuajes que se pinta los ojos. ¿Y qué le va a decir la tipa? Mande, patroncito. Véngalo a buscar. ¿En dónde ¿Entiende? te lo pongo para que lo retires?
Entonces, y el otro ejemplo es la Panamá post-Noriega. En la Panamá post-Noriega, raspan a Noriega, asume el presidente que estaba, ¿y a quién dejaron manejando las fuerzas hambriadas? Al número 2 de Noriega. Y el tipo tardó un año desmontando esa vaina. Y al año los americanos lo agarraron como un condón y lo botaron. Pero ya habían resuelto el tema. En Panamá con los mismos panameños. Entonces, eso es lo que yo veo que están haciendo. Ahora, si nosotros no podemos ver la película por el apuro de nosotros, bueno, triste. ¿Qué quiere que te diga? Es un problema político. Y el hambre que esté pasando la gente, la necesidad, las medicinas, todo eso lo estuvieran pasando si tuviera Maduro igual mandando. Así que evidentemente así que estamos en un proceso de cambio. Confianza y paciencia serían las palabras que deberíamos de terminar este programa, Gocho, ¿no te parece? Lo que usted diga, doctora, pero fíjese, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los alemanes se rinden, al que mandan, a uno de los jefes que mandan a dirigir la vaina es Patton. ¿Y qué sugirió Patton? A mí tráeme a los generales de la Wehrmacht, que eran los generales alemanes, para dirigir la seguridad de Alemania. Y le dijeron, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Que no sé qué. ¿Y qué dijo Patton? Coño, vale, los de la Gestapo y la SS eran las perras de Hitler, pero el ejército es el ejército, y salvo que tú tengas una prueba contra un tipo como un criminal, o sea, como un genocida, los demás actuaron en la guerra como actué yo también maté alemanes, dice Patton. Pero, ¿qué es lo importante de poner a los alemanes? Que el enemigo en este momento de los Estados Unidos es la Rusia comunista. ¿Y quién nos va a ayudar a combatir a los comunistas? ¿Vamos a traer más americanos o vamos a poner a los alemanes para defender su vaina y nos ayuden a nosotros? Bueno, pero es una decisión política, es una decisión de estratega, es una decisión de tipos que ven el juego y el panorama 4 cuadras más allá. Si nuestros dirigentes no se ponen los patines, no estudian la historia, no leen los manuales, no entienden la jugada americana, bueno, triste por ellos, pero los americanos van para adelante, porque insisto, el plan no es ni siquiera de Trump, es el Pentágono. Fíjese que yo le pasé a usted un manual en estos días, que es público, que es el manual de la posguerra, que es la versión del año 2019. Ahora imagínense cómo estará la versión del año 26, que es con la que están trabajando ellos. Pero cuando usted ve la versión del año 19, ahí están claras las fases, y hay una parte en la segunda fase que se llama el DDR, que es desarmar, ¿ok? Y reinserción. Eso se está ejecutando. Entonces hay un poco de agitados en Venezuela. Es que ya debería comenzar la tercera fase. Mira, subnormal, no entiendes la vaina. Estamos haciendo la 1 y fase 2, y hasta que eso no termine, no termina. Y eso no es cuando tú dices, eso es cuando nuestros objetivos y nuestro instrumento de medición dice que se cumplieron. Y yo creo que no hemos terminado la fase 1, estamos desarrollando la fase 2, pero a la fase 2 le falta muchísimo. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. Y si no le gusta, fácil, coja un morral y déle caminando para el sur o déle por donde usted quiera. ¿Entiendes? Pero la vaina no la van a cambiar porque usted está desesperado. Lo lamento. Es bueno, y te voy a traducir esto, por lo que estoy leyendo en mis pantallas. Qué bueno escuchar este programa y poder diversificar las situaciones y tener otra visión y mirar las cosas con otro espejo. Por eso es tan importante ustedes escribiendo, el Gocho y conmigo debatiendo, porque no hay paciencia, cordura sin desesperación. La gente dirá, es fácil porque usted come 3 veces al día, yo no. El problema es que tenemos 27 años luchando contra estos monstruos que por primera vez en 27 años, basado en la traición y en la entrega, vemos una luz al final del túnel. ¿Con qué cierras? ¿Qué le dices a toda esta gente que te ha escuchado hoy, que piensa que
se le puede empastelar esto al presidente Trump? Yo insisto. Muy bien. El problema venezolano es peanuts. Nosotros no somos sino 22 millones de personas en 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Porque los 9 millones que estamos fuera, cada quien que se arrope y sube. Así es. Pero el problema es en Venezuela, punto uno. Y ese problema lo están atacando con las mejores herramientas, con los mejores sistemas de evaluación. ¿Y qué es lo interesante? Que los americanos no tienen tropas destacadas para el orden público, sino que tienen tropas destacadas para cazar a los que se coman la luz. No es lo mismo lo que pasó en Irak y en Afganistán, que los americanos les tocó asumir todo, a tener un grupo de sicarios John Smith, y quien se mueva en la foto lo recogen y le dan chumbimba. ¿Entiendes? Entonces eso le facilita el juego. Segundo, fíjense, ¿quién iba a creer que después de 7 años teníamos embajada americana y van a abrir un consulado y van a empezar a dar pasaportes? ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a creer que a la vuelta de un mes, cuando esté ese consulado funcionando, todos los contratos que importan se van a hacer en la notaría del consulado? Porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. ¿Y qué va a pasar? ¿Usted cree que qué es lo que vale? ¿La firma en el consulado o la firma en la notaría del CCT? Entonces, los americanos están resolviendo el problema a los que van a invertir, porque Trump le tiene que cumplir a esos. Pero en la medida que él le cumpla a esos, le va a cumplir a los venezolanos. Porque en la medida que haya igualdad de juego, igualdad ante la ley, nos vamos a beneficiar los venezolanos. Lamentablemente para Venezuela, que los interlocutores del juego venezolano no se han montado en el juego. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos pájaros que lamentablemente están jugando criollitos y los americanos están jugando grandes ligas. Pero eso no es culpa de los americanos. Ellos nos invitaron al estadio, pero si nosotros jugamos es caliche triple Z, es culpa de nosotros. No es culpa de los americanos. Si nosotros no nos montamos en el juego de ellos, bueno, usted verá cuándo se monta. Yo no lo espero. Ese es el problema. Ha sido de verdad, y sabes que te lo digo de corazón a todas las personas que me están escuchando, ha sido un placer tenerte aquí. Tú cambias con tu visión y vuelvo y con esto quiero cerrar, yo vuelvo a tener la paciencia porque yo entiendo lo que está pasando en Venezuela, lo entiendo tanto que a veces me deprimo porque no puedo hacer más, no puedo ayudar a más gente, no puedo hacer cosas diferentes, porque a veces quisiera ir a resolver, por lo menos poner un plan para resolver el problema carcelario, pero es que no puedo, ¿verdad? No puedo y eso me frustra. Pero escucharte me da la visión de que tenemos que tener paciencia, cordura, y que tuvimos 27 años tratando, no pudimos, y tuvimos que esperar que Estados Unidos, que se lo pedimos de todas las maneras habidas y por haber, por lo menos yo lo hice, nos viniera y hubiera un 3 de enero. Porque todo lo que ustedes están viendo que está pasando es porque hubo un 3 de enero. Gocho. Bueno, fíjese, hay un último punto que hay que dejar para que la gente lo piense. Muy bien. Venezuela tiene que ser reconstruida porque es tierra arrasada. Y si usted quiere reconstruir Venezuela, hay que redefinir la propiedad, hay que redefinir el subsuelo. Si usted es dueño de una parcela, usted es dueño de ahí hasta el fin del mundo, abriendo el hueco. Toda esa vaina es suya. Y usted lo que tiene que es pagar impuestos sobre la renta por la venta de lo que usted haga. Eso es libertad, eso es propiedad y esa es cómo se va a reconstruir el país. Yo no creo en los planes de nadie, yo creo en los planes de cada quien. Y en el momento en que seamos propietarios,
en ese momento usted empieza a resolver el problema, aunque la que esté mandando sea la huérfana. Y necesitamos dos cosas. Uno, propiedad. Y dos, después de que termine la fase del desarme, regular la tenencia, porte, uso y disfrute de armas de los venezolanos de todo calibre. Porque en el día que seamos propietarios y además podamos defender nuestros predios, no nos jode nadie, más nunca. Y eso nadie lo está diciendo, y yo lamento que quienes quieran dirigir el juego político no digan esa que es la gran verdad. Fuimos libertados desde 1811, pero nunca tuvimos propiedad y estamos jodidos. Y eso sí es de lo que yo quiero que se hable a futuro, porque esa es la gran propuesta. Gracias, doctora. A ti por venir a la plataforma, y nos vemos, por supuesto, el próximo martes a las 8, si Dios nos los permite. Así que gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Así se vivió el día de clases de actuación. Mi nombre es Anderson Ballesteros, actor colombiano con más de 25 años de experiencia en teatro, en cine, en televisión. Muchos de ustedes me reconocen por mi papel de Alexis en La Virgen de los Sicarios en el año 99, Chili en Pablo Escobar, El Patrón del Mal, Patoco en Arely Senao, bueno, y muchas otras. Aquí trabajamos con técnicas de verdad, análisis de texto, técnicas de escucha, movimiento y construcción del personaje. Trabajamos para la cámara y recibes dirección. ¿Qué se nota en las diferentes construcciones de personaje para la escena y la cámara? Si eres latino y alguna vez has soñado con estudiar actuación en español, pero con formación a nivel internacional, escucha esto. Este taller es para que tengas una técnica real, voz, cuerpo y dirección, un taller práctico real. Acá no venimos a jugar, a actuar, acá venimos a desarrollar herramientas necesarias en escena y en casting. Y los grupos se llenan pronto, porque trabajamos con grupos reducidos. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.